Eso no era tan fácil. Listo. Listo. Dice grabar, solicite permiso al hosteador, o sea, a ti, que puedas grabar. Entonces, listo, hazlo. Voy, momento. Creo que ya ahí está grabando. ¿Sí? ¿Me Sí, confirma? señora gente, dice grabando. Ok, vamos a arrancar. Entonces, igual eso esperamos editarlo y recortarlo. Sí, se fue. ¿Sí? Vale. Listo. Al agua, patos. Ahora sí me dio nervios. Ahora sí. Listo. Bueno, buenas noches a todos. Esta es nuestro trabajo de la 8ª semana final en el trabajo dentro de la Cátedra de No Violencia y Transformaciones Culturales, un grupo integrado por mis dos compañeras, la doctora Paola Rojas y la docente, también doctora Judith Prieto Ruiz, y quien les habla, Luis Ágreda Martínez. Es un verdadero placer intentar hacer este ensayo de la mejor manera. Hemos escogido para tema de nuestra presentación en esta última 8ª semana el movimiento indígena colombiano desde su conformación, de la necesidad que estas etnias, que son 82 culturas a través de 108 etnias en el territorio colombiano, fueron buscando a raíz de sentir la necesidad del abandono por parte del gobierno, de la misma sociedad, de sobre sus arraigos culturales y sobre su problemática social. Vamos a tener de manera visual, para fortuna, registros que evidencian esa gran necesidad que tenían y siguen teniendo estas culturas, y los éxitos logrado desde 1985, prácticamente, cuando logra el movimiento indígena, que se había apartado de la Organización Nacional Campesina, que se le reconozca el territorio y la aceptación sobre las culturas. Y posteriormente a eso, vemos que a partir de la reforma constitucional de 1991, existe una aceptación etnológica y sociocultural de todas estas etnias, y se les reconoce sobre todo la aceptación del territorio y su cultura ancestral, y eso les da el derecho a regirse por sus propias normas y gobierno. Dentro de los resguardos indígenas se les reconoce como territorios que están a lo largo y ancho del país, entre la Amazonía colombiana, el sur de Colombia, el Cauca, el Huila, Antioquia y muchos de los departamentos también y zonas de la región Caribe. Realmente la población indígena en Colombia sobrepasa los 2 millones de habitantes, que es un número bastante considerable, que a punta de esfuerzo, como vamos a disfrutar en su himno, en las canciones muy bien cantadas de sus mujeres, lo que dejan entrever es su gran lucha milenaria de 500 años atrás, una lucha ancestral que nos han enseñado a esta cultura nueva colombiana cómo sobrevivir sobre la preservación y la defensa de los valores como tal. Ya tendremos oportunidad también por parte de mis compañeras de demostrar cómo esos imaginarios atávicos, cuando no son como, cuando se dejan adentrar a un estado sociocultural nuevo, veremos cuáles pueden ser, en cuanto al concepto de la modernidad, los que se quedan dentro de una cultura cerrada, como buenos hábitos, y otros que desafortunadamente se quedan por el reforzamiento y el desgaste social y el abandono y la falta de control y los cambios de costumbres forzados y de manera rápida, que también influyen dentro del movimiento, dentro de las etnias, y ahora que se traduce en el movimiento social indígena colombiano. Así que le doy la palabra a Judith, mi compañera, para que continúe con la exposición y el desarrollo de la temática de lo que hoy nos ocupa como tema, que es el movimiento indígena colombiano, y una trascendencia especial que dará enfoque Paula, igual que Judith,
que hemos escogido dentro de ese movimiento indígena una expresión sociocultural muy importante, que es el movimiento trans, que en Colombia se ha ubicado del municipio del Santuario Risaralda, que va a ser muy emotivo y nos va a llamar mucho la atención a todos. Así que Judith, te dejo con la palabra. Muy buenas noches, compañeros docentes. Nosotros cogimos la línea de los movimientos indígenas en Colombia y básicamente nos centramos en lo que fueron el movimiento indígena trans en Colombia, valga la redundancia. Nos centramos en la experiencia de las mujeres trans indígenas en veras que fueron desplazadas de sus comunidades por su condición de género, que llegaron a Risaralda, en un municipio donde a ellas las acogieron, pues independientemente no las discriminaron, pero las acogieron por su mano de obra laboral. A ellas las veían como, las ven como mujer, pero en el momento de ya en la cuestión del trabajo, ya las ven, ellas tienen que rendir como hombres, ¿cierto? En cuanto a lo que es esa hegemonía, para romper esas resistencias, resulta que para la comunidad indígena en Vera, la homosexualidad y la transexualidad son crímenes dentro de las normas que ellos utilizan. Ellos no aceptan que un hombre, dicen, el que nace hombre es hombre y el que nace mujer es mujer, y no aceptamos otra índole de género. Entonces ellas, al frente de eso, ahí sí como empezamos a ver esos imaginarios atávicos, sabiendo que no eran aceptadas, eran rechazadas por su familia, en la escuela y en la misma comunidad, pues les tocó desplazarse, donde no tuvieron cómo aligerar. No tenían en primer lugar, por lo menos, los documentos, llegaron allá a este sitio en busca de una oportunidad y una aceptación. En cierta medida, pues, ellas en primer lugar fueron rechazadas, discriminadas, vulnerados sus derechos, pero ya ellas fueron tomando un espacio en este lugar. Ellas manifiestan ser fuertes, resistir y luchar por ellas mismas, porque deben de hacer resistencia frente a esta cuestión de lo que es transexualidad. ¿Qué más podemos aportar en esto? En los indígenas en Vera, ellos dicen que pues deben de acatar la norma. Y que si se presenta esta cosmovisión, ellos deben de ser castigadas. Ellas tienen que salir de sus territorios, dejando sus raíces ancestrales, familias. También van a haber los diferentes problemas como la marginalización, la pobreza, el rechazo. Y también se observa la discriminación y la desigualdad salarial que ellas tienen que vivir, ya que algunas no manejan muy bien el castellano, manejan sus lenguas maternas, y muchas veces los empleadores hacen un pacto salarial y no les pagan lo que a ellas les prometen. Pero ellas todo esto se aguantan, toleran, ya que pues dicen, tenemos que sobrevivir, tenemos que conseguir el dinero para poder pues mantenernos, ¿cierto? Y son agradecidas con el empleador, porque son las que las emplearon sin documentos, sin nada.
Otro problema que a ellas se les ha presentado pues es lo de la cuestión de la salud, porque ellas se enferman y realmente dentro del sistema, si no están con un documento de identidad que las identifique, pues no han sido atendidas, tampoco pueden estudiar, entonces ellas buscan esa resistencia y quieren formar esa comunidad donde la reconozcan como una parcialidad indígena transgénero en Colombia. Ellas dicen que no es fácil, porque comenzando que la misma autoridad indígena no la reconoce. En esta comunidad transgénero también estamos viendo pues las temáticas que durante el curso hemos visto, pues todo lo que son los dualismos, lo que busca el bien y el mal en la comunidad. Entonces se está cumpliendo esto. Se ve también muy claramente lo del patriarcado y lo del matriarcado. Igualmente está lo que es el concepto de hombre-mujer. ¿Sí? Entonces, ellas buscan redefinir una forma de ser en vera, es decir, otras formas de personas. Construirse como personas y además colectivamente de una comunidad indígena, donde se deben compartir los usos, las costumbres. Pues, le doy la palabra a la compañera Paola, a ver si nos aporta. Paula, listo. Paula, por favor, aprovechando las palabras y el enfoque que le ha dado Judy, quisiera que desde tu experticia profesional nos ubicaras en cuanto al despojo. El despojo que lo toman como un refugio cuando ahora nuestro docente y las personas que han ocurrido a ver la investigación se darán cuenta en las entrevistas que se le hacen a estos indígenas trans, ellos buscan en este municipio que los ha cobijado laboralmente, como bien lo decía Judith, es un refugio. Entonces, desde tu óptica profesional, quisiera que nos encauzaras en ese aspecto que es muy importante, donde se denotan claramente el tema hegemónico, que es absolutamente claro, el sistema patriarcal, el rechazo, y en fin, por favor, ayúdanos con eso y colócanos en ese contexto que es muy importante, de que queremos llevar realmente el centro de nuestro estudio de investigación de los tres. Perfecto, sí. De nuevo, buenas noches para todos. Digamos que con estas preguntas orientadoras que nos comparte el compañero Luis, precisamente lo que encontramos en este espacio, en este refugio para nuestras mujeres trans indígenas, ¿cierto?, de la comunidad en Vera, del pueblo indígena en Vera, nos lleva a pensarnos también en una realidad, y es en los estereotipos. Por un lado, encontramos estereotipos que, si bien están marcados por el género femenino, pero que de fondo encontramos un patriarcado que ha llevado a estas mujeres a repensarse y salirse un poco como de lo tradicional del esquema. Y es ahí donde denotamos estas líneas de fuga, ¿cierto? Que es como la segunda parte de este trabajo, y es pensarse en esas nuevas culturas emergentes, como ellas a través de su cuerpo, de su corporalidad y de estos nuevos estereotipos que han asumido desde sus roles, desde lo femenino, han irrumpido un poco esta parte cultural que para el pueblo indígena no existe, ¿cierto? No se concibe que un hombre de pronto pueda tener otra orientación sexual u otra identidad de género. Entonces, por un lado está la identidad de género, ¿cierto? Como una persona que nace con sus partes masculinas, con un sexo masculino, decide transformarse porque su identidad de género se reconoce como mujer, como en lo femenino, ¿cierto?
Entonces ahí aparecen estas líneas de fuga que nos llevan a pensarnos entonces, por un lado, esa lucha por el reconocimiento ellas como mujeres trans y por otro lado también el reconocimiento de mujeres trans indígenas. Entonces si nos vamos en un plano mucho más amplio nos encontramos con procesos que de fondo son muy complejos porque por medio está la identidad propia de ellas como mujeres trans, la identidad como mujeres trans indígenas y la identidad en el marco de una sociedad que en el santuario han encontrado un reconocimiento y una aceptación, pero que también hay otros matices como lo compartía nuestra compañera Judy, que de por medio, pese que hay una aceptación de mujeres trans, pues en la realidad es cuando realizan sus trabajos, pues se le exige, ¿cierto?, que rindan con las mismas capacidades en términos de fuerza con, digamos, con su orientación o con su género inicialmente reconocido como hombres. Entonces, digamos que son situaciones que complejizan, que si bien no podemos tampoco romantizar que aquí ellas tienen una salida y hay, digamos que una realización, ellas como mujeres trans, también está de por medio de esas luchas y romper un poco como esta cultura hegemónica en los pueblos indígenas, porque en los pueblos indígenas todo lo que no es como ellos lo conciben, lo propio, ¿cierto? En términos de género, hombre o mujer, pues no existe para ellos y para ellos el no existir es la misma vida, ¿cierto? Como le quitamos la vida, la oportunidad de ser y de que se expresen en un ambiente donde culturalmente no son pues actos para convivir en comunidad. Entonces, digamos que son situaciones que nos llevan a pensar que pese a que los movimientos indígenas pues han tenido un reconocimiento y han volcado la historia colombiana desde la Constitución del 91, digamos que en el Cauca, que son tan fuertes en esta lucha por el reconocimiento de sus territorios, de sus derechos, pues también estos pequeños movimientos que van surgiendo como los grupos de nuestras mujeres trans, pues va tomando también fuerza y rompe este esquema de que es un tabú o de que no existen estas mujeres trans en nuestras comunidades. Digamos que eso es una realidad y en la misma diversidad étnica y pluricultural, pues también nos muestran estos matices y estas formas de ser y de existir en nuestro mundo, ¿cierto? Porque finalmente la oportunidad de ser y de existir, pues nos lo debemos también en el marco del reconocimiento del otro. Si el otro definitivamente no nos reconoce, seguramente no tendremos un lugar digamos que en la tierra, y ellas lo hacen de una forma muy valiente, ¿cierto? Es romper los esquemas y romper esos estereotipos que culturalmente están marcados. Y digamos que ese es como el aporte que se podría dar para reconocer estos movimientos indígenas y parándonos desde el movimiento de las mujeres trans, ¿cierto? Como la lucha de ellas ha ido cogiendo fuerza y ha tenido un reconocimiento y pues que en los diferentes medios encontraremos diferentes artículos e investigaciones sobre el trabajo que se hace con ellas. Correcto. Bueno, antes de continuar con nuestro trabajo, quisiéramos hacerle un comentario al doctor Luis Carlos sobre las fallas de origen. Este es un trabajo que bien vale la pena y tiene mucho mérito por parte de mis compañeras porque es necesario que el docente sepa y esté enterado que lo estamos haciendo desde Mitú en conexión simultánea con Bogotá, donde yo vivo. Mis dos compañeras viven, laboran en el Mitú, Paola como la secretaria de Género y la Mujer del departamento del Baupés, y Judith como docente y responsable de filosofía e historia dentro de la Normal, con muchísimos años de experiencia. Es que es una gran oportunidad que dentro del mismo territorio, con pleno conocimiento de las etnias, la razón por la que hemos escogido este programa, ayúdenme,
este programa, qué sé yo, Este hemos escogido problema este de tema, investigación, Luis. este tema para significarles cuál es el padecimiento que estos grupos indígenas desde la ancestralidad vienen conviviendo con ellos, porque estas nuevas sociedades los han hecho apartes. Si bien no lo dijimos en la introducción, bien es muy importante significar, porque nos enteramos ahora cuando hemos tenido la oportunidad de estudiar un poco más a fondo, el surgimiento, por ejemplo, del movimiento Quintín Lame, que en lo particular, y creo que todos lo conocíamos como movimiento subversivo, porque así nos lo han hecho ver las sociedades actuales de acá, por decirlo de alguna manera, de Occidente, para poder ser más explícito. Pero realmente vemos al estudiar y nos adentramos en su propia finalidad y vemos que es un grito de angustia para que las etnias sean reconocidas y hayan tenido que ellos tomar la decisión por esos oídos sordos de la sociedad colombiana, del abandono del gobierno, para hacerse sentir. Esos movimientos iniciales, digamos que los vemos como revolucionarios, son los que han llevado como base, como veremos ahora en el video al final de nuestra presentación, ese movimiento transindígena que tomó la decisión de refugiarse por aparte y hacer valer sus nuevas tendencias, sus nuevas costumbres, que es muy importante, como entre ellos mismos van creando, y así lo manifiestan, que quieren, ojalá algún día, tener un pueblo integrado por todos ellos y que sean aceptados no solo en la sociedad, sino que además puedan desarrollar sus propias costumbres dentro de su propia cultura y tratar de recuperar de sus costumbres ancestrales las que le aprendieron a sus padres, pero que las nuevas que tienen como sus tendencias respetuosas como seres humanos sean totalmente aceptadas y que se vuelvan cotidianas y naturales dentro de un medio social donde ellos pretenden vivir. Así que, bueno, Judith, si tienes algún aporte más o pasamos a dejar el video, algún aspecto adicional que tengamos que hacer en la presentación, pues les cedo nuevamente el uso de la palabra a cualquiera de ustedes dos, a la que quiera tomar la iniciativa, por favor. Sí, precisamente nos vamos a encontrar entonces a continuación con esta historia. De pronto alguno o alguna ya ha tenido pues como la oportunidad de reconocer, ¿cierto?, este grupo de mujeres trans ubicados en el santuario en Risaralda, pero aquí lo que más allá de querer evidenciar estas realidades también es un llamado a la reflexión, ¿cierto?, de estas luchas en el marco también dentro de este gran movimiento indígena y dentro de estos grandes pueblos indígenas, porque pues como nos hablaba el compañero Luis, pues tenemos más de 100 pueblos indígenas en el territorio nacional, pues también como dentro de estos mismos territorios, pues también encontramos otras luchas que son minorías, ¿cierto? Y es como el movimiento, o las mujeres trans en este caso, o las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, que también lo conocemos, ¿cierto? Como también dentro de estos pueblos indígenas, ellos también, estas minorías, que son la población LGBTI, ¿cierto? Que nos recoge y nos da una percepción mucho más amplia de la población con identidades de género diversas y orientaciones sexuales propias, que pueden ser, que transgreden también un poco como la cultura y que se ha visto un poco como ese tabú, ¿cierto?, en estas minorías. Entonces, yo creo que de pronto alguno o alguna ha tenido como la oportunidad de ver este video, se los queremos compartir para que pues entre todas y todos reflexionemos y precisamente ahondemos y promovamos, como que nuestro objeto sea promover, pues nuestro propósito sea promover estas culturas de paz en el marco de las no violencias y transformaciones culturales. Entonces vamos a compartir este video.
Santuario es un pueblo apacible ubicado sobre la cordillera central colombiana, rodeado de cafetales. Aquí, varias mujeres indígenas transgénero han encontrado un refugio para vivir libremente su identidad sexual. Pues yo llegué a Santuario, pues a mí me trajeron a trabajar, y entonces conocí a unas amigas y desde ahí nos quedamos por acá. Para la comunidad indígena en Vera, la homosexualidad y la transexualidad son crímenes. Yo quiero ser fuerte luchando por ellas y por mí misma. Yo quiero ser como líder de ellas. Entre los indígenas, quien nace hombre es hombre. Quien nace mujer es mujer. Algunas veces el castigo por hacer lo contrario puede ser la muerte. Desde chiquita eso era mi sueño, por volverme así. ¿Desde chiquita? Sí. Bella supo desde muy chica que iba a volverse mujer. También conoció pronto el rechazo en la escuela y en su propia casa. Porque yo soy así, porque yo soy transgénero, a uno le ponen a gritar cosas, a decir cosas, que usted es gay, así otras cosas más. Yo desde pequeñito, cuando va creciendo ahí, yo sabía que él va a crecer como varón, ¿sí me entiende? La profesora también me decía, me llamaba atención, María. Yo creo que Jesús Steven no es varón, le gusta con la muchacha nomás. Y al último pues los hermanos regañaban. Si usted vuelve esa cosa ahí como mujer, nosotros no vamos a querer. La madre de Bella la ha acompañado en su tránsito. Se fueron juntas de su comunidad en Mistrató, en el departamento de Risaralda. Marcela, en cambio, llegó a Santuario con unos familiares, quienes la rechazaron cuando ella decidió quedarse como una mujer. Yo me vino por acá con mis primos a pasear por acá. Y entonces como mi primo cuando ya me quedó así, mi primo ya no me gustaron que quedara así. Entonces ya me rechazaron de mí, ya que él dijo que no andara más con él. La historia de Samantha es similar a la de sus compañeras. Tuvo que decidir entre quedarse y enfrentar un castigo por ser como es o alejarse de su comunidad. Yo sentí en esa época que no iba a crecer como muchachos, como dicen que es que hombres. Entonces me decían, entonces usted quiere ser mujer. Sí, yo quiero ser mujer. Pero si ustedes quieren castigar, me pueden castigar por eso. Para vivir en la comunidad indígena en Vera hay que acatar las normas. Y las normas dicen que la homosexualidad y la transexualidad deben ser castigadas. Es difícil que la comunidad indígena acepten ya como tal, ¿cierto? Como eso antes no veían así, entonces para ellos son cosas muy nuevas. Entonces, si está fuera de la comunidad del resguardo, no se aplicará a ninguna sanción, ningún reglamento, ningún estatuto que rige dentro de la comunidad, porque ya eso no pertenece a la comunidad indígena. Cuando uno quiere ser así como transgénero,